Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 30 de abril de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El tercer día de la apertura. ¿Esto cómo está funcionando? ¿Cómo se está preparando el país para un brote que dicen que ya llega? Que lo peor será en los meses de mayo y junio. Pero no sabemos nada, tenemos cosas espantosas como la cárcel de Villavicencio, pero en general esto se ha mantenido dentro de niveles más que aceptables y eso se refleja en el prestigio que ha cobrado el presidente Duque y que han cobrado los alcaldes de las ciudades más importantes del país. La gente está satisfecha de la manera como la están gobernando en ese particular. Ya veremos que en esa encuesta Inbamer hay cosas muy preocupantes sobre la percepción que la gente tiene de la economía, del empleo, de temas que son esenciales para la vida social. El coronavirus en Colombia y el mundo. Montserrat Fernández nos dará una breve visión de lo que está pasando con esta pandemia espantosa. La desmovilización individual, la paz de Álvaro Uribe Vélez. Ayer tuvimos una noticia muy halagadora, ojalá esto se confirme con centenares o miles de alzados en armas o de bandidos o de narcotraficantes, como ustedes quieran, o todo a la vez, que han resuelto entregarse sin necesidad de mesa de conversaciones ni de discusiones en Cuba, ni de entregarles medio país. Ojalá esto se confirme. El petróleo tuvo una subida importante mientras se desploma el precio del café. Apenas llega a la cosechita, el precio del café que estaba en 1,20 se ha caído hasta 1,5 centavos. El Dow tuvo una muy importante subida ayer. También el Eurostoxx, es decir, que hay optimismo en Colombia mientras cae el precio del dólar, increíblemente, pero cae, está a 3.983, por debajo ligeramente de los 3.400 pesos. ¿Qué pasó con el relleno de Doña Juana? Entre la alcaldía y el contratista que se ocupa del tema se cruzan acusaciones y observaciones. Lo cierto es que se cayeron 60.000 toneladas de basura. La Fed no toca la tasa de interés, la mantiene cerca de cero, lo que significa que está haciendo cuanto puede para buscar la reactivación económica con dinero muy barato. Control de precios en Venezuela. Pues ustedes saben que este es el argumento al que apela en última instancia siempre un régimen autoritario, control de precios, para controlar a los capitalistas infames que están gastando muchísimo dinero y que están ganando muchísimo dinero con precios que ponen los artículos de primera necesidad fuera del alcance de la gente. Esa es la eterna disculpa. Entonces ahora, ¿quién sabe qué va a hacer Maduro cuando están cayendo todos los medios de producción? No hay gasolina para sacar lo poco que producen y aumentan la desazón con el hambre, con todas las carencias de las que sufre ese pobre pueblo hermano nuestro. El Reino Unido va adelante en Europa, tiene 26.000 muertos, es el tercero en el mundo.
Se ha descubierto una gran mortalidad en los ancianatos, lo mismo que en España, en otros lugares del mundo. A los viejitos los dejaban morir ahí sin que nadie los cuidara, sin que nadie los atendiera y después iban por los cadáveres. ¡Qué horror! Fauci, el gran asesor de Trump en estas materias, dice que es inevitable una segunda ola de coronavirus en los Estados Unidos. Si con la primera nos ha ido como nos ha ido, ¿qué ir a hacer con la segunda? Las filas en Cuba. Cuba es un país al que poca atención se le presta, entre otras porque no hay libertad de prensa ni de expresión, ni pueden llegar noticias muy claras sobre lo que está pasando allá. Allá hay que hacer colas para todo, siempre, porque el régimen consiste en eso, en que la gente tenga que hacer colas para que dependa totalmente del régimen que le entrega un plato de comida a cada uno. Pero ahora con el coronavirus todo es peor. Las cifras en Cuba, lo poco que se sabe o que se presume, son aterradoras. Bueno, el tema de la compra de los tapabocas ya se resolvió como tenía que resolverse y el señor ministro de Defensa dijo que eso no era un secreto militar, ni un secreto de Estado, pero ni más faltaba que lo fuera. Se reunieron el presidente Duque y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Y aquí nos volvemos a preguntar, ¿dónde está la ministra del Interior? A Alicia Arango la silenciaron, la marginaron, de la misma manera que sorpresivamente tumbaron a la ministra, a la Mintica, la ministra de Ciencia y Tecnología, y pusieron una bellísima persona que no tiene ni idea de tecnología, ni idea. Entonces, pues esto cómo es y por qué salió la señorita o señora Costaín, que es una magnífica experta en estas materias y a quien despedimos, hizo una tarea excelente por mejorar las condiciones tecnológicas del país, que es mejorar su conectividad y enfrentar de mejor manera este coronavirus que ha podido sortearse en gran parte precisamente por los esfuerzos de una ministra que de la noche a la mañana, sin que se sepa por qué, sale para darle paso a una excelente persona que venía del gobierno de Santos, que es de la Casa Char, pero que de ciencia y tecnología, hasta donde sabemos, no sabe nada. Lo que dice el premio Nobel de Medicina, el japonés Tasuku Jujo: el coronavirus no es natural. Hay un trabajo maravilloso de este premio Nobel de Medicina, es que no es cualquier persona, premio Nobel de Medicina en el 2018, que dice no es natural y da las razones científicas por las cuales demuestra que el coronavirus es de producción en un laboratorio, no es de ningún murciélago. Lo dice un japonés, premio Nobel de Medicina. La droga Remdesivir es una esperanza. Ya están haciendo pruebas a alto nivel o a grande nivel porque ha tenido un efecto muy positivo en la salud de la gente. Esto, lejos de ser una vacuna, es para que la gente no se muera y para que la gente se reponga más rápidamente. El Remdesivir. Ojalá, ojalá. Siguen hablando de la caída de la economía y diciendo que la economía colombiana tendrá el menor retroceso y lo vuelven a poner por los lados de 2.6 o 2.9 negativos, frente al 3 punto algo positivo que era lo que se estimaba antes de la pandemia. Chile tiene una bajísima tasa letal, 1,44%. Todo se le atribuye a una cadena de pruebas que desplegó el gobierno con un gran esfuerzo. Aquí en Colombia no hemos empezado, seamos francos, aquí no hemos hecho pruebas. Las pruebas se le hacen al que ya llega al hospital a pedir socorro. No se ha hecho ninguna prueba en la calle. Ya vienen unas pruebas donadas por Luis Carlos Sarmiento,
otras pruebas, están hablando de pruebas, pero ojo, no hemos empezado. En otras palabras, no tenemos ni idea cuál es la extensión del coronavirus en la población colombiana. En los Estados Unidos, varios estados se están abriendo, pero ninguno está cumpliendo la instrucción de que debe tener por lo menos 14 días con un COVID decadente, es decir, con demostraciones positivas de que el COVID está siendo cada vez menos invasivo. Están abriendo antes a la carrera. ¿Qué va a pasar? En una isla del Japón también abrieron a la carrera. Lo que les sucedió. Montserrat Fernández nos lo contará. En India hay poco contagio por la cuarentena. Van en 1.000 muertos en ese gigantesco país. En el detestable, lamentable, deplorable ranking de los países más contaminados, comandan los Estados Unidos, lo sigue el Reino Unido, en tercer lugar España, en cuarto lugar Italia. Ese es el lamentable ranking de los países más contaminados. Que Kim Jong-un no está muerto, que no está enfermo, es lo último que dicen, que le está huyendo a un coronavirus que no existe, porque él ha dicho que no hay coronavirus en su país y sin embargo está escondido de miedo al coronavirus que no existe. Eso es lo que dicen. Lo de Kim Jong-un sigue siendo una incógnita. Y en el norte de China, con Beijing, iniciaron la apertura de la actividad normal de la nación, de la actividad productiva. Y hoy en la historia, un día como hoy, 30 de abril de 1945, se suicidó en su búnker Adolfo Hitler junto con su amante, lo mismo que Goebbels, y uno de los crímenes más horrendos de la historia del Tercer Reich. Mataron a los 6 niñitos hijos de los Goebbels para que no cayeran en poder de los rusos. ¡Qué horror! ¿Hasta dónde pudo llegar el fanatismo en el Tercer Reich? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y recuerden que en estos tiempos de estar en casa son muchas las opciones que tienen para sintonizarnos. Estamos como siempre en los dispositivos móviles a través de TuneIn, allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. Pero si prefieren sintonizarnos desde sus computadores también pueden hacerlo cómodamente a través de Facebook Live o a través de nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Por supuesto, en medio de esta cuarentena, todo el equipo técnico de RCN continúa trabajando incansablemente para que esta señal llegue a los radios que nos sintonizan en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, en las frecuencias de Radio Red, y también en Sincelejo se enlaza con nosotros nuestra señal con Radio Sabana de Sincelejo a través de los 1370 AM. Ahora estamos presentes en 9 plataformas de streaming de podcast. Estamos principalmente en Spotify, en Apple Podcasts. Allí pueden encontrar todo el contenido de nuestras emisiones. No olviden que los oyentes son lo más importante de la Hora de la Verdad. Con todos nos encanta siempre estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a través de @Hora de la Verdad, o también pueden hacerlo a través de Instagram. Nuestra cuenta allí es @La Hora de la Verdad oficial, y estamos en Facebook siempre pendientes de sus comentarios en el chat. Y siempre pendientes de sus opiniones. En Colombia son las 6 de la mañana, 15 minutos. Continuamos con las noticias, con las más importantes del momento. Aprovecha el tiempo para compartir en familia, para leer, para cocinar, para descansar, pero sobre todo para escuchar La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos, de 6 a 10 de la mañana por Radio Red de RCN. Con esa canción tan hermosa, con ese gran compositor, desde los Estados Unidos, saludemos la mañana, Cristina Londoño. Hola papi, muy buenos días a todos. Bueno, por primera vez en lo que parece una eternidad empezamos esta mañana con una buena noticia, con esperanza en la batalla contra el coronavirus aquí en Estados Unidos.
Y es una noticia que nos llegó de la boca del doctor Anthony Fauci, que es el director del centro del National Health Institute, del Instituto Nacional de Salud, que es el que lidia con las alergias y con las epidemias aquí en los Estados Unidos, y que se ha convertido en el personaje en que más confían los estadounidenses, 2 veces más que en el presidente Trump, más que en los gobernadores. Y fue de su boca que oímos ayer desde la Casa Blanca que hay una nueva medicina que se va a convertir en el primer tratamiento que existe para el coronavirus. Hasta ahora lo que nos decían los médicos es que su única labor cuando llegaba un paciente a un hospital era mantenerlo vivo, tratar de que no se les muriera, con la esperanza de que ese paciente pudiera fortalecerse y su propio cuerpo pudiera luchar contra el coronavirus. Bueno, ahora tenemos esta medicina, se llama Remdesivir, no es la cura milagrosa, ha mostrado un 30% de mayores probabilidades de evitar la muerte entre los pacientes y también que se recuperen un 30% más rápido del coronavirus. Lo llevan, según me dijo ayer una epidemióloga muy conocida, la doctora Eileen Marty de la Florida, una profesora de epidemiología que trabajó con el doctor Fauci. Dice que esto los llena de esperanza porque ya tienen no solamente esta medicina, pero tienen la manera de utilizarla con otros cócteles de medicinas para que puedan obtener resultados. Ella dice que fue un estudio grandísimo y que basados en este estudio ahora estamos esperando a que la Agencia de Medicinas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, apruebe el Remdesivir hoy mismo como el primer tratamiento para el mal. Entonces, ella cree, la doctora Eileen Marty, que esto va a hacer que disminuyan las muertes en los Estados Unidos. Obviamente seguimos viendo esta noticia de una manera cautelosa, pero hasta ahora Fauci, como si ustedes recuerdan, era el que le ponía frenos al presidente Trump cada vez que hablaba de medicinas prometedoras o cada vez que pintaba una situación demasiado color de rosa en los Estados Unidos y hablaba de regresar a la normalidad y de reabrir el país en el día el domingo de resurrección y todo esto. Este era el hombre que le ponía los frenos al presidente Trump. Verlo ahora más que optimista, entusiasta por una medicina, pues llena de esperanza a los estadounidenses. Sobre todo en momentos en que también tenemos que hablar hoy o mañana se vencen, hoy a la medianoche, se vencen las recomendaciones de distanciamiento social del gobierno, esos 30 días que la administración Trump había ampliado estas recomendaciones de quedarse en casa, de escuelas cerradas, de parques cerrados, de playas cerradas. Y van a dejar que estas recomendaciones se venzan para que cada uno de los estados sea el que decide qué hacer con la población y qué hacer con estas medidas restrictivas. Sabemos que hay estados que están yendo demasiado rápido según otras recomendaciones que había dado el gobierno, que les había dado un plan en distintas fases de reapertura. La primera fase exigía 14 días de control del coronavirus, 14 días de disminución de contagios y exigía que los hospitales estuvieran operando normalmente. Hay varios estados que se han apresurado a esta situación. Uno de ellos, el que reabrió la semana pasada, Georgia, desde el viernes de la semana pasada, en donde ya hemos visto comunidades que podemos decir aisladas, en donde se ha visto fuertes contagios, y eso me lleva a la otra noticia. Uno de estos fuertes contagios es en la ciudad, en Gainesville, en Georgia, y es una ciudad donde se produce carne. Estamos viendo pronósticos de escasez de carne, de pollo, de cerdo, de carne de res, por contagios masivos en estas plantas procesadoras de pollos. Varias han tenido que cerrar, tenemos granjeros teniendo que practicar eutanasia a sus marranitos, a sus reses, porque no tienen manera de procesarla, y estamos esperando que pueda haber una escasez de carnes en los mercados del país por esta situación, por contagios. El presidente, por medio de una orden ejecutiva, le dice a estas productoras de carne que tienen que mantenerse abiertas
para el beneficio del país. Pero ha habido varios sindicatos que en rebelión le están diciendo no podemos porque se nos está muriendo la gente. Una situación claramente preocupante en un país en que ya supera el 1.000.000 de enfermos de coronavirus y que ya estamos hablando más de 60.000 muertos. Estas restricciones, estas aperturas apresuradas también han llevado a los expertos a decir que van a ser más los muertos en Estados Unidos, pero de todas maneras hoy entusiasmo por la medicina y declaraciones cautelosas de los expertos de lo que viene ahora con estos procesos de reapertura, estos pasos para regresar a la normalidad en restaurantes, por ejemplo, que ahora solamente van a poder operar al 25% de capacidad para que la gente esté junta pero no revuelta. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo, papi. Bueno, queridos amigos, una esperanza con esta droga. Pero ahí está el coronavirus y ahí está con todo su poder ofensivo contra la humanidad. Pero esa droga, el Remdesivir, es una esperanza. Vamos a ver si se confirma. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Sorpresiva renuncia de la ministra de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, Silvia Constaín, quien se desempeñó al frente de esa cartera desde el inicio del gobierno Duque y tras haber registrado varios años de experiencia en empresas claves del sector como Facebook y como Apple. La ministra Constaín, una ministra netamente técnica, ha decidido dar un paso al costado y por supuesto que está en todo su derecho de hacerlo, pero huelga decir que no es el mejor momento para que se empiece a improvisar en esa cartera. Nos preguntamos si su renuncia fue voluntaria o si fue solicitada por el presidente de la República para quemar un fusible y apaciguar los ánimos en algunos otros frentes. Lo cierto es que es llamativa la salida de la Mintic justo en este momento, tras haber adelantado una gran gestión frente a la cartera, que hoy, dadas las circunstancias de la pandemia y del confinamiento, requiere de las mejores capacidades técnicas para mantener al país plenamente conectado y avanzando en la conectividad. En su sabiduría, el presidente Duque designó a Karen Audinen como nueva ministra TIC en propiedad. La barranquillera Audinen de la Casa Char, como ya lo señalaba usted, doctor Londoño, es abogada y dentro de su experiencia se cuenta el haber sido hasta ayer consejera presidencial para las regiones, tras haber sido directora del ICBF durante 2 periodos distintos en el gobierno Santos, entre los cuales, entre uno y otro, fungió como secretaria de despacho de la alcaldía de Barranquilla. Es esa pues la experiencia de los últimos años de Audinen, quien a diferencia de su antecesora no tiene experiencia en el sector TIC. Solo resta desearle a ella la mejor de las suertes al frente de ese ministerio, fundamental hoy para que el país, al menos de manera virtual, siga conectado y siga funcionando en estos tiempos de cuarentena. Uno sí es el momento de improvisar en una materia tan delicada y tan decisiva como la materia de la tecnología aplicada a las comunicaciones. Le damos un saludo de despedida muy cordial a una de las grandes ministras que tuvo este gobierno en su primera etapa, la Mintic, llamémosla así cariñosamente a la señora Constaín. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. De acuerdo con la más reciente encuesta de la firma Inbamer Gallup, uno de los sondeos más esperados, se refleja que el apoyo a la gestión del presidente Iván Duque subió 23 puntos en los últimos 2 meses para ubicarse en el 52% para abril. Cifras que corresponden al apoyo de la ciudadanía por las medidas y el trabajo que ha adelantado el presidente Duque en medio de la crisis por el coronavirus. En la medición del mes de febrero, recordemos que el apoyo solamente era del 23%, y es así como pasa del 23% al 52%. Según Gallup, el 75% de los colombianos, 2 puntos más que hace 2 meses, estima que las cosas en el país están empeorando. De todas maneras, hay un 15% que se muestra optimista sobre el futuro de Colombia y la forma en cómo se está manejando. Para los encuestados empeoraron indicadores como la corrupción, que subió a un 78%, el desempleo a un 91% y el estado de la economía,
que es uno de los indicadores más altos en negativo, que está en el 88%. Por obvias razones, el indicador de seguridad o de inseguridad en el país cayó del 87 al 54%, lo que significa que los colombianos en un 32% se sienten más seguros que hace 2 meses, niveles que solo se habían registrado en los últimos años de gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que mantuvo una constante de altos índices de seguridad y confianza en los colombianos. Entre tanto, la aprobación para hablar de alcaldes del país, vale la pena repasarlo brevemente, la aprobación de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, está en el 89%, como una muestra de respaldo claramente a la gestión en medio de la pandemia, un aumento de 22 puntos. Por su parte, la aprobación del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, es del 84%, la del alcalde de Cali, al que no le va tan bien como a los otros dos, Jorge Iván Ospina, es del 66%, y la del mandatario de Barranquilla, Jaime Pumarejo, es del 73%. Estos son, pues, doctor Fernando, los principales indicadores de los resultados de la encuesta Inbamer Gallup bimestral. Bueno, y entonces ahora Santiago José Castro, buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para todos los compañeros en la mesa y para los oyentes de la Hora de la Verdad. Ayer, en la Comisión Tercera del Senado, el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, indicó que el gobierno nacional sigue avanzando en el conjunto de medidas para, entre otras cosas, proteger el empleo y ayudar a las empresas a pagar su nómina. No descarta ayudas adicionales con cargo al Fisco Nacional para proteger esas relaciones laborales. La ANDI, FENALCO, ACOPI, entre otros gremios, han expresado su preocupación por la falta de liquidez y los problemas que denuncian sus afiliados al momento de acceder a las diferentes líneas de crédito. El plan del Gobierno Nacional para enfrentar la crisis contempla al menos 28,5 billones de pesos, cerca del 2,5% del PIB, vía recursos del FONPET, del Fondo de Ahorro y Estabilización, del Fondo de Riesgos Laborales, inversiones forzosas en títulos de solidaridad que asumió el sistema financiero, entre otras. Habría que agregar, doctor Fernando, recursos adicionales de entidades internacionales de crédito, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, al que el gobierno ha pedido la activación de su línea de crédito por hasta 11.000 millones de dólares, 40 billones de pesos. Hay que decirlo con claridad. Las medidas que ha tomado el gobierno son adecuadas y responden con mucha responsabilidad a la crisis. Sin embargo, como tantas cosas en Colombia, en el camino surgen problemas y obstáculos. De ahí la queja de los empresarios y de tantos sectores que quisieran paquetes más amplios. La clave está en la protección del empleo y si los créditos a largo plazo no llegan a las empresas, pronto se perderá. Especial atención merecen en este momento las pymes, que suelen sufrir siempre para acceder al crédito. En el mejor de los casos, doctor Fernando, se perderán 1,4 millones de empleos en Colombia como consecuencia de la crisis. Desde ya hay que avanzar en un plan de reactivación económica y no solo en pañitos de agua tibia. Amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos. Bueno, no es fácil manejar el país en estas aguas turbulentas, ¿no? Es un barquito que va en medio de este océano gigantesco de turbulencias y de dificultades por las que está atravesando la humanidad entera. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Será complicado que se dé el regreso del fútbol a puertas abiertas en lo que resta de 2020 en Colombia. Así lo dio a conocer en un comunicado ayer la Federación de Fútbol, luego de la reunión sostenida con el ministro del Deporte Ernesto Lucena y el presidente de la DIMAYOR, Jorge Enrique Vélez. El gobierno no solo está buscando las mejores alternativas y soluciones para este deporte, ya que de él dependen por lo menos 50.000 familias, sino que dejó claro que será importante el regreso del fútbol en la medida que se superen las dificultades y siguiendo los parámetros del Ministerio de Salud. Y uno de los mensajes más importantes y donde el ministro del Deporte fue enfático es en la manera como debe actuar el fútbol colombiano y en especial el profesional. Dice Lucena que lo hagan de manera consensuada entre los diferentes sectores, los patrocinadores, los clubes, las asociaciones, los medios de comunicación y todos los dirigentes deportivos para demostrar confianza y fortaleza como gremio.
Aunque mucho se hablaba de las dificultades para la reanudación del torneo del fútbol profesional colombiano y poco se sabía de la posición del gobierno, la reunión fue positiva y la vuelta del fútbol al país parece estar por muy buen camino, así sea a puerta cerrada. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Bueno, muchísimas gracias, Tata. En un minuto estaremos muy probablemente con un senador de la República por el Centro Democrático de la generación del 14. Si no, continuaremos con tantas cosas que tenemos que comentar con ustedes. En Colombia son las 6 de la mañana, 32 minutos. Sigan con nosotros, esta es la hora de la verdad.